Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Estoy Tardes ya. aquí con César Galicia. Hola, César. Hola, Naye, ¿cómo estás? Gracias por Muy invitarme. bien. César es sexólogo y es especialista en temas relacionados con la sexualidad y con la psicología. Ahorita vamos a escuchar su propia presentación. Yo soy Nayeli García, soy editora de la revista de la Universidad de México, junto con un equipo maravilloso compuesto actualmente por puras mujeres. Y bueno, el dossier dedicado a sexo tiene una perspectiva multidisciplinaria que también incluye algunos textos de creación y de poesía. Intentamos hablar del sexo. A ver, habíamos publicado ya 2 números previamente dedicados al género y a los feminismos, entonces estamos conscientes de lo delicado y de la relevancia política que tiene en estos días hablar del sexo. Nuestra perspectiva era ver el sexo como una práctica, no tanto como un conjunto de características físicas o biológicas, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, desde el sexo como una práctica humana, animal, propia de los seres vivos, eh, hablamos de varios temas, el sexo en los animales, el sexo en la historia de la representación, por ejemplo, de las vírgenes en la pintura clásica, en la pintura renacentista, cómo practica el sexo las personas con capacidades diferentes, no sé, personas con síndrome de Down o con algún tipo de retraso psicomotor. Y también era muy importante para nosotros hablar de cómo nuestra cultura y nuestra sociedad influyen y determinan, abren y cierran posibilidades para nuestras prácticas sexuales. Y aquí es donde entra el maravilloso César, que fue el asesor especial de este número y que además escribió un texto que ha tenido muchísimo éxito. Creo que es un texto que resuena con muchos de nosotros, tanto hombres como mujeres. Y César, por favor, háblanos un poco de tu ensayo, de tu perspectiva sobre el número. No sé, Ok. todo el terreno es tuyo. Pues no sé bien dónde iniciar, entonces, pues sobre el ensayo, mmm, le pusieron, el título que tiene es Una vara muy baja para el placer, que yo tardé después en entender que era un juego de palabras, porque el texto habla en parte de disfunción eréctil. Entonces, y digo, es una frase que uso, pero tardé después en entender que era un juego de palabras mal ahí. Pero básicamente de lo que hablo en el texto es como, creo que hay, bueno, en general creo que todas las personas crecemos con muchos mitos sobre la sexualidad y estos mitos eh, tienen que ver o están directamente relacionados con las concepciones que tenemos del género, de la clase, de la raza, etcétera. En este texto como que me centré un poco más en la parte del género, digamos, en el sentido en el que los hombres particularmente como que nos enseñan a pensar que la sexualidad masculina es muy simple, ¿no? Como que los hombres somos animales llenos de testosterona, que todo lo que hacemos es querer sexo y pensar en sexo y desear sexo y es como nuestra gran motivación y no podemos controlar nada de esto y ocupa como el 100% de nuestro pensamiento y tú. Y hay muchos problemas derivados de eso, ¿no? Muchísimos. Eh, Obviamente no alcanzo a tocar todos, pero quise tocar uno en particular ahí, que era el tema de qué pasa cuando esta creencia de que la sexualidad masculina es muy simple y los hombres deberíamos de tener deseo todo el tiempo y tener erecciones todo el tiempo y cosas así, de repente entra en choque con nuestras propias experiencias sexuales, que creo que es algo que en general muchas personas ya a estas alturas de la vida, ¿no? Como que hemos podido experimentar en algún momento, ¿no?
consulta y en preguntas por DM y todo, como que es algo que recibo mucho, como desde hombres que me escriben para decirme, oye, es que de repente ya no quiero coger, ¿no? Mi deseo está muy bajo, o llevo un rato teniendo disfunción eréctil y no entiendo por qué, o estoy teniendo esta nueva pareja y me vengo súper rápido, ¿no? O personas que los acompañan, sus parejas, que también hacen como las mismas preguntas, ¿no? De, oye, es que no quiero, o sea, yo tengo más deseo que él, ¿no? Está como rotito, ¿qué le pasa, no? O yo soy un monstruo o una monstrua, o no sé cómo se diga, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? Y, y en el texto, un poco de lo que quiero hablar o de lo que intenté hablar es que justo, eh, pues no es tan simple como parece, ¿no? O sea, como la sexualidad masculina no es tan compleja como la sexualidad de cualquier persona nada más por el hecho de ser persona, y que de repente como las disfunciones sexuales que podemos llegar a presentar, como podría ser, en el texto hablo de las dos específicas, que es la eyaculación precoz y la disfunción eréctil, tienen que ver, aunque claro que pueden tener causas médicas, muchas veces tienen que ver, o incluso cuando tienen causas médicas, están fuertemente ligadas justo a estas concepciones culturales e incluso procesos psicológicos que podemos estar viviendo, que hablan de nuestra relación con nuestro propio cuerpo, nuestra relación con nuestra propia sexualidad, y que cuando tenemos ese conflicto enfrente y lo vemos y lo cuestionamos y lo deconstruimos y pensamos como bien qué está pasando acá, se abren muchísimas posibilidades para vivir el placer de una forma más armónica, más holística, más completa, más integral, que solamente la idea de que viene derivada de que la sexualidad masculina es simple, que es como me gusta meterla, sacarla, venirme y ya, Y ¿no? ya, claro. Dormir y ya con eso estoy. A mí Entonces, de eso va. me gustó muchísimo de tu texto justo esto que explicas ahora, que es como dejar de etiquetar nuestras experiencias con nombres de enfermedades, ¿sabes? Como, por ejemplo, ¿no? Esto de, bueno, llego al orgasmo muy rápido y eyaculo muy rápido, eso es un problema. Probablemente es un problema en tanto que afecta la experiencia de esa persona en su práctica sexual, pero no es un problema como para sentirse avergonzado o como para decir estoy enfermo y ahora ya una parte de mi vida ha muerto, ¿no? Eso me gustó Exacto. mucho. Exacto, justo recuerdo un profesor, o sea, como regresándolo al tema de lo masculino, que hizo un comentario que me pareció muy curioso, que era que decía que él había escuchado muchas veces como de hombres que, no se le están haciendo sexo oral a su pareja y de repente pierden la erección, ¿no? Y entonces tenían esta angustia de, pero, o sea, estoy disfrutando esto, ¿por qué no tengo una erección? Y decía el profesor como, a ver, como, ¿para qué quieres tener una erección si no estás haciendo nada con tu pito en ese momento? ¿No? Claro. O sea, como perder la erección en ese momento no pasa nada. Y en una de esas de repente llevas 2 horas, 1 hora teniendo sexo y pues tampoco es como que el cuerpo felizmente vaya a aguantar tanto ahí, ¿no? O sea, como que también necesita descansar. Esto que dices también pasa con el tema del deseo, ¿no? Como de repente pasa mucho que es como, ay, es que, ¿por qué ya no siento el deseo que sentía antes? Estoy enfermo, y volteas a ver y pues no, igual y solamente está estresada esta persona, está un poco cansada, tiene otras cosas en la mente, ¿no? Y no necesariamente es una enfermedad. Y a veces, eh, justamente creo que eso, ¿no? Como que llamar enfermedad o llamar, yo uso el término disfunción ahorita todavía porque, bueno, es el término como que más socializado y el que tenemos, De pero eso. incluso, o sea, pero incluso como ya en un proceso uno a uno, como siempre en terapia, siempre hay este cuestionamiento de lo que implica la disfunción, ¿no? En el sentido de decir, es que me vine muy rápido, ¿no? Me vine en 2 minutos teniendo sexo penetrativo, pero indagas y dices, a ver, o sea, tu pareja se vino mientras hacías esta otra práctica, lo disfrutaste, hubo como un buen faje antes, acabaste satisfecho, tu pareja acabó satisfecho o satisfecha, o sea, como, ¿cuál es el problema de que te hayas venido en 2 minutos por esta ocasión? No hay ningún problema, no hay disfunción ahí, ¿no? O sea, como es una cosa más que se tiene que ver más amplia. Como que los problemas o las experiencias insatisfactorias íntimas
muchas veces tienen todo que ver con lo que está pasando afuera, ¿no? Con esas estructuras de cómo nos educaron, en qué lugar, cómo es el lugar en el que estamos teniendo esta práctica, cómo es la persona con la que estamos teniendo, qué conversaciones hubo antes o si no hubo conversación para llegar a ciertos acuerdos. Y ahí me gustaría que nos fuéramos un poco explorando otros artículos de la revista para invitar a la gente a leerla. Y pienso, por ejemplo, en el artículo de Paola Aguilar sobre los swingers y sobre esta otra forma de vivir el erotismo en pareja, que, a mí como lectora, pues, o como editora de ese texto, me hizo valorar muchísimo la puesta de acuerdos en medio de una relación. O sea, porque, a ver, ha habido como un debate entre si todo tiene que ser consensuado, eso equivale a que todo va a ser aburrido, porque a poco te tengo que preguntar cada cosa. Y es como, esa es una forma bastante conservadora y reducida de verlo, ¿no? Como que ese texto de Paola en particular y el universo swinger me abrió a mí la posibilidad de ver como entre mayor diálogo y más rico sea ese diálogo con tu pareja o tus parejas sexuales, las posibilidades de experiencias se abren en vez de cerrarse. Entonces quisiera como que tú nos dijeras un poco cómo es posible llegar a estos diálogos o cómo, sí, cómo juega el diálogo y los acuerdos explícitos para enriquecer nuestras prácticas sexuales y no para oprimirlas o reprimirlas, que es como una idea que yo siento que anda por ahí. Es que es bien complicado, ¿sabes? Como creo que en un mundo ideal, ¿no? Lo mejor sería. Cuando digo en un mundo ideal, no quiero decir que no pueda suceder. O sea, creo que suceden muchas parejas, muchas personas, solamente como. Es complicado. Lo ideal sería justo, creo, que en un encuentro sexual tú puedas confiar al mismo tiempo en tu capacidad de dar placer y de tener iniciativa, al mismo tiempo que confías en la capacidad de la otra persona de decir que no o decir que sí, ¿no? Y entonces justo puedes intentar algo sin tanto miedo y la otra persona te va a decir no, no de esta manera, sí, más así, ¿no? Como porque ya hay un acuerdo de mutua confianza, de no me vas a lastimar, no vas a hacer nada como que no quiera, etcétera. Y en efecto, en ese mundo ideal creo que justo no sería tan necesario de repente verbalizar todo, ¿no? Pero pues no es ese mundo, uno, porque el sexo implica muchas cosas, implica riesgos, implica no solo los riesgos físicos, que son como los primeros que vienen a la mente, de repente implica ciertos riesgos emocionales, implica vulnerabilidad, implica exposición, etcétera, ¿no? Uno, eso, y dos, creo que y dos, hay prácticas que nos comprometen más que otras, como justo es el tema de los swingers, es el tema del BDSM, es el tema como de todo lo que implique, sobre todo lo no normativo, todo lo que implique a otras personas, todo lo que implique prácticas que puedan aumentar el riesgo, como que creo que son prácticas que valen mucho la pena hablar y discutir, porque es un poco como poner las reglas del juego, ¿no? O sea, como cualquier persona que haya jugado juegos de mesa sabe que esta primera parte, como en la que se explican las reglas y todo, puede quedar un poco de flojera, pero es necesaria, porque una vez que ya entiendes las reglas, es posible jugar el juego y es posible justamente saber qué está permitido y qué no, vigilar que el comportamiento de los otros esté dentro de este marco mutuamente acordado para que se pueda tener una buena experiencia, ¿no? La ventaja del sexo sobre otros tipos de prácticas donde se ponen estas reglas o estos acuerdos es que se puede erotizar también, que es algo de lo que he intentado escribir un poco, que es posible erotizar el consentimiento. Las personas que practican, tienen prácticas swingers, ¿no? O poliamorosas o no monógamas abiertas, como es algo que me fascina de lo que hacen, ¿no? Algunas, no todas, pero como el hecho de que justamente cuando están diciendo, a ver, si vamos a este club swinger, ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Qué no te gustaría que pasara? ¿Qué me gustaría que pasara? ¿Qué no me gustaría? Hay un proceso también de erotización de eso y se vuelve como un juego, porque entonces de repente ya estoy imaginando, cuando digo, bueno, es que a mí sí me gustaría tener sexo con alguien más, no solo estoy enunciando el acuerdo, sino además lo puedo volver como una fantasía,
¿no? Oye, ¿qué te gustaría a ti y todo? Y nos empezamos a dar de besos y a calentar y a imaginar esto, ¿no? En el BDSM suceden cosas así y pueden suceder lo mismo en relaciones de solo dos personas como muy tradicionales o normales o normativas, ¿no? Como lo quieran poner, en donde justo alguna vez yo creo que lo puse en un texto o no recuerdo, ya no recuerdo, he hablado, luego ya digo tantas cosas de mi vida privada ahí que ya no me acuerdo qué dije y qué no, pero Queda justo entre nosotros, César, queda entre nosotros. entre nosotros y el live y el internet, Y guardado para siempre. recuerdo mucho una experiencia que tuve que estuvo bien padre, en donde estaba con una chica, en donde ambos no estábamos muy seguros como de qué queríamos hacer. O sea, que sabíamos que queríamos darnos de besos y toquetearnos, pero como que no estábamos muy seguros de hasta dónde o cuándo, etcétera. Y algo que hicimos fue como de, ok, tú dime una cosa que quieras que yo te haga. Y si yo la quiero hacer, la hago, ¿no? Y después voy yo, y después vas tú. Y fue como un juego en donde, mientras que simultáneamente íbamos justo enunciando abiertamente el consentimiento, al mismo tiempo pues nos estábamos haciendo, o sea, porque tenías que pensar qué quiero que esta persona me haga, ¿no? Y es un ejercicio como personal, y al mismo tiempo pues la otra persona lo hace y todo, y además tienes esta confirmación de, wow, quiere que yo le haga esto, está cómoda o cómodo con esto. Y fue una experiencia que yo recuerdo una de las mejores que he tenido, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede hacer para que no sea justo esta fantasía más conservadora de decir como, le quitas la magia al momento, pues no, en realidad le puedes agregar un montón. Quizás idealmente en algunas circunstancias lo mejor sería poder confiar en la capacidad de las personas de decir no, sí, etcétera, pero sabemos que a veces no es el caso por muchísimas razones, Claro. pues hay que hacerlo divertido, porque se puede hacer muy divertido. Muchísimas gracias. Por favor, métanse al número, descárguenlo, léanlo, compártanlo, peleense con él. Hay también una pieza muy importante que escribió un divulgador científico, Diego Golombek. Para aquellos que creen que si hablamos de sexo, biología pura y dura, solo existen dos manifestaciones, les recomiendo leer ese artículo para que empiecen a como complejizar un poco más desde la biología pensamientos binarios. La verdad es que lo binario a veces sirve para darnos calma, pero no es una realidad tangible, pura y dura como crecimos creyéndolo. Síganos en nuestras redes sociales, sigan a César en sus redes sociales. Tiene también un canal de YouTube que es muy bonito y muy interesante y tiene una columna, escribes muy seguido en esta página que se llama... Semanalmente en Animal MX, es una columna donde hablo de sexualidad, psicología, temas varios. Bueno, pues eso, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, página web. Los esperamos ahí, esperamos verlos por ahí. Gracias, César, y un beso. No, a ti. Muchas gracias, Nayeli. Gracias a las personas que se conectaron. Ojalá les haya gustado. Bye. Bye. Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual.